Hermanos, me da mucho gusto saludarles. Le doy gracias a Dios por su vida, porque a pesar de todo lo que está sucediendo nos permite, ¿verdad?, escuchar su bendita palabra, porque la palabra es la que nos da fuerza, nos da energía, esperanza para seguir adelante. Y en este hermoso día, hermanos, pues vamos a estudiar la hermosa parábola de la cizaña y el trigo. La palabra parábola significa comparación con otra cosa. En esta parábola Jesús nos explica usando un ejemplo terrenal para explicarnos los misterios del mundo espiritual. Esta parábola, hermanos, de cizaña y el trigo, la vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, y del versículo 36 al 43. Acompáñenme a leerlo, por favor. Y la palabra de Dios dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ello el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Veamos en los versículos del mismo capítulo 13 de San Mateo, pero los versículos 36 y 43, cómo Jesús les explica esta parábola a sus discípulos. Y la palabra de Dios dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Hermanos, pues vamos como en el versículo 24, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor, compara el reino de Dios con un sembrador. De la misma forma que opera el reino de Dios, de la misma manera opera el sembrador en el campo sembrando su semilla. Hermanos, pues bueno, lamentablemente ni las parábolas, muchas veces ni la palabra de Dios, todos la entienden, no a todo mundo les es revelada, ¿verdad? Porque, miren, Jesús les enseñaba a sus discípulos porque los discípulos no se despegaban de Jesús. Los discípulos desayunaban, comían, dormían, caminaban, convivían con Jesús, y que ellos querían aprender, no se despegaban de él. Observemos en el versículo 36, hermanos, que nos dice que acercándose a él sus discípulos le dicen: explícanos esta parábola, ¿verdad? La cizaña del campo. Entonces ellos querían aprender, no se quedaban con la duda, ellos tenían hambre, dijeron: bueno, pues no entendimos, que no les explique qué es lo que él quiso decir. ¿Por qué, hermanos? Porque un discípulo es aquel que sigue a su maestro de cerca, ¿verdad? Es el que persiste, el que estudia, el que busca, el que tiene hambre de seguir adelante, porque este discípulo no se conforma. Él cada vez quería saber más. En este caso, los discípulos que querían conocer más a Jesús, cómo hablaba, qué decía, de qué manera él se desenvolvía ante toda la multitud, como ahora nosotros también queremos hacerlo, ¿verdad? Bueno, nos dice en el Evangelio de Juan 8, 31, 32, hermanos. En el Evangelio de Juan, 8, 31, 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habéis creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Muchos hermanos lamentablemente aún no son libres porque no conocen la verdad. Aún vienen arrastrando cosas del pasado, pues se fueron maltratados o fueron violados o fueron engañados, etcétera. Todavía sienten esa carga porque no les es revelada la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios entre nosotros nos lava, nos renueva, nos hace nuevas criaturas y nos olvidamos de todo aquel que nos hizo daño y hasta lo oramos para que sea salvo, ¿verdad? Pero hay hermanos que lamentablemente el hecho de que ellos creen, porque ellos creen que ya son discípulos, no, hermano, no es así. Muchos creen en Jesucristo, pero no permanecen cerca de Él, se alejan. Hay hermanos que tienen años como cristianos y que aún la palabra no les es revelada. ¿Por qué? Porque aún actúan como el mundo, ¿verdad? Aún tienen como duda qué es el pecado, ¿será bueno, será malo? O sea, aún se preguntan qué es lo que le molesta al Señor, porque aún no, hermanos, no les es revelada la bendita palabra del Señor. Aquí, hermano, nos dice que había una multitud escuchando a Jesús. Cuando les dice la palabra, ¿verdad? Acaba de hablar y los despide. Aquí no nos dice que ninguno de ellos regresó a preguntar qué nos quiso decir Jesús. O sea, no entendimos. Yo estoy segurísima que muchísimos de ellos se fueron sin entender su palabra. Se conformaron, pues yo lo escucharon y se fueron, pero no llegó el mensaje. No les llegó el mensaje. Pero ¿qué pasa con Jesús? Con los discípulos. Van y se acercan a él y les dicen que les explique la parábola. Jesús, al ver que ellos tenían hambre, les revela los misterios del mundo espiritual y se los revela a los que quieren aprender. Muchas respuestas están en la Biblia, pero como no leemos, no escudriñamos, pues no sabemos ni de lo que están hablando. Muchas veces decimos, híjoles, qué sabio es, cuando la misma respuesta viene en la Biblia. Lo que pasa es que como no estudiamos, pues todo el mundo nos quedamos como que sorprendidos cuando nos hablan de cosas desconocidas, ¿no? Pero bueno, hermanos, ¿cuántos ahorita en la actualidad nos quedamos con la duda? Muchos no preguntan por vergüenza, por no quedar en ridículo, por flojera o porque se conforman, ¿verdad? Y se quedan, el mensaje no les llegó, por eso es tanta atadura, ¿verdad? Porque no les llega el mensaje, quedan cegados, entran a la iglesia y se van igual, porque no vienen dispuestos a aprender, dispuestos, ¿verdad?, a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que me dice? Si no entendí, pregunto, pero muchos se quedan con la duda, hermanos, y quedan igual. En el versículo 25 nos dice, ¿verdad?, que nos dice su palabra, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué quiere decir? Que dormían espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dormir espiritualmente? Porque ya no oramos, ya no nos congregamos, ya no leemos la Biblia, ya no alabamos al Señor, ¿verdad? No diezmamos. Entonces viene el enemigo y siembra la cizaña. La cizaña, hermanos, la cizaña, viene Jesús, viene el diablo y siembra la cizaña. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Pues se va. Al fin que ellos solitos van a regar esa planta, ¿verdad? ¿Y cómo es que que muchos la riegan? Pues es como cuando hay crítica, mal carácter, soberbia, orgullo, celos, envidia, codicia. De esa forma se está regando esa planta de la semilla y está dando un mal fruto, pero porque uno mismo lo permite, hermanos, ¿verdad? De esa forma Satanás siembra cizaña entre los hijos de Dios que somos nosotros, hermanos, ¿verdad? En el versículo 26 la palabra de Dios nos dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué quiere decir con esto? Lamentablemente la cizaña, hermanos, se da en la iglesia de Dios. Lamentablemente es donde más se da la cizaña, ¿verdad? Hay hermanos que tienen cizaña y ni cuenta se dan porque ya es una forma de vida, porque no reconocen que están mal. Muchos hermanos como creemos que ya sabemos, que ya servimos, que tenemos un cierto nivel espiritual, según, ¿verdad? Cuando se les exhorta, cuando hacen algo mal, se molestan, no lo admiten. ¿Y qué pasa? Que no se dejan gobernar, ellos quieren hacer a su manera lo que ellos quieren, no se sujetan.
Muchos hermanos hasta se van de la iglesia cuando el pastor o los hermanos se dan cuenta del pecado y lo exhortan o le dicen, mejor se va para no enfrentar el pecado, ¿verdad? Hay muchos hermanos que lamentablemente no van a escuchar la palabra de Dios, están cegados. Van a criticar, van a juzgar, van a señalar, ¿verdad? Van a todo menos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, y sobre todo, hermanos, que son piedra de tropiezo para otros. Imagínense, una persona nueva que va llegando a la iglesia le empiezan a decir que mira, que esto, que el otro, que el pastor, que la hermana, que mira cómo viene. Lo espantan y se va. Entonces son piedra de tropiezo para otros hermanos, ¿no? Y pues bueno, hermanos, hay otra cosa aquí también que a veces es muy grave, porque muchos pastores manipulan con la palabra de Dios. Muchos hermanos, muchos pastores lucran, ¿verdad? Y que es porque solo buscan lo económico. Solo buscan lo económico, lamentablemente. Vamos a leer qué nos dice el libro de Pedro, el segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Qué nos dice su bendita palabra, hermanos? Vamos a ver. Dice su palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Como muchos hermanos están dormidos, pues ni cuenta se dan. No hay discernimiento, no hay sabiduría, no le piden a Dios. Entonces, por eso luego andan para allá y para acá. Muchos, ¿verdad? Los engañan de muchas formas y no se dan cuenta. Por eso, entonces, todos estos hermanos que acabo de mencionar no son trigo, ¿qué son? Cizaña. Y bueno, quisiera darles una breve explicación de la diferencia que es la cizaña y lo que es el trigo. El trigo tiene un tallo, hermanos, que crece más o menos de 1,5 metros, ¿verdad? Y tiene unas hojas que miden más o menos 20 centímetros de largo. Estas hojas tienen unos hongos que son venenosos. Si uno los comiera, pues son mortales, perderíamos la vida. ¿Cuál es la diferencia del trigo? El trigo tiene una altura más o menos de 1 metro, también tiene sus hojas alargadas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el trigo? El trigo cuando llega a cierta altura como que se dobla, ¿no? Como que se inclina, como que es una forma de humillarse, ¿verdad? El trigo, ¿qué nos da? La harina. Y de la harina vienen muchísimos derivados, como que son pan, pasteles, galletas, cereales, tortilla, etc. Esto, al contrario de la cizaña, el trigo nos alimenta, nos fortalece, ¿verdad? Para nuestro cuerpo estar sanos en el nombre del Señor. Aquí también vemos, hermanos, que entonces, así como el trigo, así debemos de ser los cristianos como el trigo. Ser humildes, ¿verdad? Muchos hermanos sufren porque reconocen que hay pecado, claman a Dios, anhelan la santidad, aceptan la exhortación, reconocen cuando caen en pecado, piden ayuda a los hermanos, piden ayuda a los pastores, porque temen, saben que eso no es agradable a Dios. Y hermano, pues bueno, vamos a ver el versículo 27, 28 y 29 que nos dice: vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellos el trigo. Amén. Los ángeles le dicen: bueno, Señor, ¿qué pasó? Pues ellos decían que te amaban, que te alababan, te escuchaban, tú diste la vida por ellos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento llegó la cizaña, verdad? ¿Cómo sucedió? Jesús le contesta: fue el diablo. Y fue el diablo porque él sabía dónde sembrar él sabe dónde sembrar la cizaña, él sabe quién le va a dar crecimiento. Y lamentablemente, pues bueno, muchos pues son contaminados o serán contaminados. Entonces los ángeles le dicen: ¿quieres que vayamos y le arranquemos? Como si no quieres que acabemos con los pecadores. Jesús, aún en su infinita misericordia, porque sabe que muchos hermanos verdaderamente le aman, verdaderamente reciben su palabra, tienen fe, ¿verdad?
Su esperanza es Jesús y son firmes y nadie los mueve. Son como árboles plantados en ríos, ¿verdad? De corriente, que venga lo que venga, no los van a mover. Muchos van a querer meter cizaña en ellos, pero ellos no lo van a permitir porque aman a Dios, son temerosos de Dios. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que duro es caer en manos de un Dios vivo. Imagínense estar lejos del Señor, sin su misericordia, así como están las cosas, y dejar que nos contaminen, dejar que nos vengan con tonterías, con chismes. No, hermano, eso a Jesús no le gusta. Entonces Jesús, sabiendo que hay hermanos que le amen, que realmente son fieles, ¿qué dice? No, lo impide, le dice a los ángeles que no, que aún no es el tiempo, ¿verdad? Dice, no sé que arranque la cizaña, arranquen también el trigo. Aún ya en esperanza, hermana, que dice, bueno, sé muchos cizaña, pero también ya en trigo. Hay trigo. Él quiere, el Señor, que muchos seamos trigo, ¿verdad? Que dejemos de ser cizaña si es que la hay, y que seamos trigo en el nombre del Señor. Y por último, en el versículo 30 nos dice así, dejad caer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atalen manojos para quemarla, pero recogeré el trigo en mi granero. ¿Qué va a pasar a mí aquí, hermanos? Que Dios va a mandar a sus ángeles para que recogen a todos los que son cizaña, los que son pecadores. Y que dice que serán atados y serán arrojados al horno de fuego, donde será el lloro y crujir de dientes. Qué duro, hermanos, es. Imagínense llegar a eso. Yo creo que no lo queremos ni imaginar. Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios, que haya libertad de impedir esos hermanos que están cegados caer en el pecado, tal que será duro castigo cuando llegue el fin del siglo. No el fin del mundo, hermanos, el fin del siglo. Ahora dice, y los que son trigos, los justos, ellos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Hermano, nosotros decidimos qué queremos ser, cizaña o trigo, perdón. Yo no sé, hermanos, algunos de nosotros, ¿verdad? Estamos en pecado, nos hemos alejado de Dios, nos falta fe, ya no tenemos el primer amor, tanto que nos puede separar de Dios. Si tú ahorita reconoces que estás en pecado, conoces todas estas cosas, aún es tiempo, porque Jesús nos está dando tiempo. Aún dice, aún no recojan la cizaña, ¿verdad? Porque Él sabe que muchos se irán transformados, llevando la palabra para que esas almas sean rescatadas. Aún tenemos tiempo, y no te avergüences, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a salvar, Él no vino a juzgar. Así es que está la oportunidad de ser salvos, de que resplandezcamos con el Señor y de que no sean arrojados al lago del fuego, como está la palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que si estás menguando en fe, que si sientes que te estás apagando, busca a los pastores que oren por ti, busca a los hermanos, busca a Dios, inclínate al Señor, humíllate ante Él. Y pues bueno, hermanos, su palabra dice del Señor que el que tiene oído, oiga para oír. Esta es una palabra hermosa y espero que haya sido de gran bendición. Y yo deseo con todo mi amor que todos seamos trigos y que cuando partamos estemos resplandeciendo en el reino de los cielos con nuestro Señor. Hermosa palabra y qué paz. Todo lo que estemos pasando tendremos una gran recompensa con nuestro Señor. Pues hermanos, la bendición del Todopoderoso esté con todos nosotros. Dios los bendiga en gran manera. Amén.